El 70% de las compañías en Latinoamérica no valen lo que sus fundadores creen que valen. Y eso pasa porque carecen de un motor de generación de ingresos que sea fácil de medir, fácil de auditar y que permita predecir con certeza ventas, costos y flujo de caja. Y después de haber vivido este tipo de situaciones muy de cerca, te puedo decir de que es sumamente doloroso construir un negocio con tanto empeño para que al final termine solamente siendo valioso para ti. Y con esto no quiero quitarle valor a lo que has construido con tanto empeño, porque como dueño de negocio te aseguro que entiendo lo duro que es. Entiendo perfectamente lo que se necesita y lo que significa, pero la realidad es, como dice un famoso eslogan de negocios en Estados Unidos, "A nice business to sell is a nice business to run". Un negocio que es bueno para vender es realmente un negocio bueno para manejar, bueno para correr. Por lo que si tienes un negocio que no es atractivo para un tercero para comprar, te aseguro que no es un negocio que estás disfrutando correr y que sin duda alguna no estás manejando ni corriendo de la mejor forma. He tenido la gran oportunidad de ser parte en múltiples procesos de adquisición. Y he tenido la oportunidad en 4 ocasiones de salir a la calle a prospectar y a vender compañías literalmente. Sé lo que es salir a la calle a tocar puertas de grandes grupos de compañías, grandes empresarios, fondos de inversión en Latinoamérica y en Estados Unidos. Iniciar procesos de venta de compañías. Y te puedo decir que son experiencias sumamente enriquecedoras, ya que como empresario te cambia completamente la manera en la que visualizas el negocio y te da una nueva perspectiva para liderar y para crecer negocios. Esos procesos a mí siempre me han llamado muchísimo la atención y es que creo que vender compañías es una liga realmente interesante. A raíz de ese interés y este gusto que he tenido específicamente por este tema, me formé académicamente hace años atrás sobre todo este mundo de Merge and Acquisitions. Y esto realmente que me ayudó muchísimo a poder absorber aún más todo lo que este tipo de experiencias tienen para dar cuando me tocó vivirlas personalmente. Y realmente creo que como empresario, como alto directivo, como CEO de una compañía, tenés que exponerte a este tipo de experiencias. O mínimo deberías formarte académicamente para entender cómo funcionan. Y esto realmente no importa si estás pensando vender tu compañía en el corto, mediano o largo plazo. Si tienes un rol que crees que eres influyente o no en un proceso de compra o venta dentro de tu empresa. Realmente si como profesional o como empresario buscas crecer a nivel integral en conocimiento de negocio, debes exponerte a este tipo de experiencias o como mínimo aprender académicamente sobre ellas. Y soy tan enfático en esto porque literalmente es un game changer. Es como si tuvieras el blueprint o el plano de tu proyecto de posgrado. Realmente te permite entender qué es lo que tenés que hacer, cuáles son las clavijas y las tuercas que tenés que mover dentro de tu negocio para poder hacerlo exitoso, no solamente para ti, sino también para terceros, compradores profesionales de compañías. Ya que aprender sobre Merge and Acquisitions no solamente te permite madurar tu negocio y no solamente te permite prepararlo para una eventual salida, que a nivel de negocio usualmente es una de las últimas etapas de un negocio, ¿verdad? Cuando tenés un negocio que lo gestas de manera exitosa, es natural que en algún momento ese negocio sea apto para venderse, después de años de haber trabajado y construido ese activo tan valioso. Pero adicional de eso, si no es tu plan vender tu compañía o estás en una empresa donde no se planifica aún vender, realmente el valor intrínseco que tiene aprender cómo funciona este mundo de Merge and Acquisitions es que te permite también preparar tu negocio para inversión externa con una posición bastante beneficiosa. Y este punto en específico realmente hace la diferencia porque entendemos de que el crecimiento necesita flujo de caja, necesita inversión. Entonces cuando muchas veces las compañías quieren escalar, quieren crecer, quieren expandirse, andan buscando ese flujo de caja y no tienen la habilidad o no están en la capacidad de verse atractivos ante los ojos de inversionistas externos. Y cuando tienes el blueprint, cuando tienes el plano para poder mostrar tu compañía como un negocio realmente exitoso en los puntos específicos que los inversionistas y compradores de compañía ponen sus ojos, esto te cambia completamente la posición en la que sales al mercado a buscar inversión, porque pasas de intentar convencer a inversionistas a que inviertan en tu negocio a tener la capacidad de escoger a quién quieres invitar a invertir en tu negocio. Y esto realmente es muy poderoso. Pero de todas esas experiencias que he vivido personalmente, tengo que ser enfático de que uno de los grandes aprendizajes es entender que un buen negocio para vender es un buen negocio para correr. En Latinoamérica hay una estadística que dice claramente que del 70% al 90% de los procesos de adquisición fallan. Y en su gran mayoría sucede porque el negocio que está en venta o el negocio que se va a adquirir carece de un motor de ingresos sistemático. Es decir, la manera en la que genera revenue no está sistematizada. No hay un proceso autónomo, ni medible, ni escalable. Y esto genera impactos grandísimos a nivel colateral, en finanzas y también en la codependencia que usualmente tienen los negocios de los fundadores.
¿Por qué? Porque en la carencia de un sistema, en la carencia de esos procesos, en la carencia de este motor que garantiza que hay ingresos frescos todos los meses, realmente terminan siendo los fundadores los únicos que tienen el ímpetu todos los días para intentar echarse el hombro a la compañía con esfuerzo sobrehumano. Y claramente, un inversionista o alguien que quiere comprar tu negocio eventualmente no está interesado en eso. Está interesado en un negocio que corra por sí mismo. Y las experiencias que he vivido, porque no puedo hablarles de lo que no he vivido, pero sí puedo decirles que han sido más de 7 experiencias y procesos. He visto un patrón muy claro que se repite cada una de las veces, y es de que las empresas no están interesadas específicamente en tus activos o en tu producto y muchas veces ni siquiera en tu equipo humano. Y vamos a ver, hay muchos tipos de procesos o de razones por cuales las empresas quieren absorber y comprar otros negocios. Y eso puede ser para erradicar la competencia del mapa, puede ser para estratégicamente crecer una división de negocio. Hay muchas formas. También podría ser un hard acquisition, por ejemplo, que sucedió en mayo de este año 2025, cuando OpenAI compra IO, que es una compañía que pertenece a John Ive, el legendario diseñador de los productos Apple que conocemos. Y claramente esta compra, esa adquisición se da para poder absorber todo ese capital humano que tiene la compañía de John Ive junto con John Ive. Y bueno, esos son muchos tipos de adquisición que se pueden dar, pero específicamente lo que sucede todos los días en la calle y al menos las experiencias que yo viví, que tienen que ver mucho con adquisiciones meramente estratégicas, realmente lo que se pone el ojo o la primera forma en la que se mide este acercamiento para comprar una compañía es entender si el negocio realmente tiene la capacidad de rodar solo. Y ya vamos a hablar específicamente el por qué es de esta forma. Pero en la gran mayoría de los casos, lo que las empresas o los grupos, los consorcios compradores andan midiendo y buscando es tu motor de ingresos. En escenarios mucho más maduros caen directamente a ver CAC, que es Customer Acquisition Cost, y ROAS, que es Return Over Ad Spend. Pero el común denominador es tu motor de ingresos y la relevancia que tiene tu marca en el mercado. Esto es lo que realmente le interesa a los inversionistas y a los compradores, ya que la estrategia más común para comprar compañías es que la casa matriz financie la compra de la nueva compañía, utilizando esta nueva compañía como colateral o como garantía real de este financiamiento bancario, y que sea la nueva compañía que pague con flujo de efectivo autosostenible este financiamiento. Eso significa que una de las métricas más importantes para esos inversionistas y compradores, estos grandes consorcios que andan buscando invertir y comprar compañías, son expertos en la materia. Una de las métricas es ver si la compañía tiene la capacidad de flujo de efectivo y el sistema de generación de ingresos que permita sostener este financiamiento y hacer una compra autosostenible. Y esto solamente se garantiza cuando el nuevo negocio, el negocio que se quiere comprar, tiene un montón de ingresos bien afinado. En contraste a esto, en Latinoamérica hay compañías que facturan 10 millones de dólares, incluso hasta más. Conozco varias. Y lo hacen sin un sistema de adquisición sólido, con ventas totalmente reactivas, con procesos aún manuales a nivel comercial. Realmente crecen a pura fuerza, lo que yo llamo esfuerzo rudimentario completamente. Y en la mayoría de los casos, solamente tener la voluntad y la disciplina de medir cada uno de los microprocesos que te generan ingresos, medir de manera granular lo que realmente está poniendo los ingresos dentro de tu negocio, hace un cambio transversal en el crecimiento del negocio. Y aquí quiero utilizar una analogía sencilla que usualmente utilizo para explicar este tema. No sé si has tenido la oportunidad de andar en un carrito de golf, pero usualmente los carritos de golf, si acaso, tienen uno o dos relojitos que dan información, posiblemente la velocidad, posiblemente el combustible o la batería. Y es que los carritos de golf en promedio andan a 30 a 40 kilómetros por hora. Realmente el riesgo es bajo, podríamos decir, aunque a esa velocidad podría ser un accidente sin duda alguna. Pero saber a qué velocidad vas y saber cuánto combustible o energía le queda a tu carrito, usualmente es información suficiente a ese nivel. Pero si subís el riesgo, si te montas a un carro tradicional, te vas a dar cuenta que ese carro tradicional tiene un tacómetro que mide revoluciones, tiene el velocímetro que mide la velocidad, muchas veces tienen temperatura, tiene también carga, aceite algunos todavía. Te das cuenta que entre mayor el riesgo, mayor la información que necesitas para poder gestionar ese vehículo. Ahora pasemos a una aeronave o incluso un transbordador espacial. No sé si has visto fotos o has tenido la oportunidad. Tienen muchísimos instrumentos. Yo he tenido la oportunidad, lo más cerca que he estado de una cabina de una aeronave ha sido cuando viajo en una avioneta,
y realmente abruma ver cuántas pantallas y cuántos instrumentos tienen. Claramente el riesgo es mayor, pero lo que pasa con muchísimas empresas es que quieren seguir creciendo, quieren ir mucho más rápido y no saben cómo crear las métricas correctas y qué medir para garantizar este crecimiento y esta sistematización de los ingresos. Y entonces pretenden tener un avión donde solamente tienen un reloj que marca la velocidad, mientras rezan para que les alcance el combustible y dejan a la suerte el ir en la dirección correcta, en la altitud correcta o si se van a topar otra aeronave de frente. Y claramente esto genera muchísimo desgaste, muchísimo estrés, pero muchas veces como empresario, como altos directivos, nos cuesta entender que posiblemente estamos en esa etapa. Y esto claramente te separa de tener un negocio que sea bueno para vender y también que sea bueno para correr. Volviendo al ejercicio de Merchant Acquisitions, en mi experiencia, cuando ya se inicia una etapa de acercamiento, cuando hay un interés genuino, ya sea con grandes grupos empresariales o con fondos de inversión o incluso con competidores, cuando ellos están en la posición de comprar otra empresa, ya están en una madurez suficiente donde entienden perfectamente qué es lo que tienen que medir y todos inician más o menos de la misma manera. Y esa experiencia es la que quiero compartir con ustedes. Entonces, cuando hay intención real de ambas partes y ya se pasa todo este proceso inicial de acercamiento, hay una reunión inicial donde hay un petit comité y cada una de las partes traen a la mesa de 2 a 3 personas. Naturalmente, en esta etapa ya el comprador hizo su investigación, analizó toda la información que públicamente está disponible y básicamente se discute un poco para validar lo que ya el comprador ha logrado investigar antes de la reunión. Y luego vienen las 3 preguntas que en cada uno de los procesos en los que he participado me he encontrado. Y esto sucede en esta primera interacción mucho antes de siquiera intentar discutir de un non-binding offer, lo que es una oferta no vinculante, y ya voy a explicarles cómo funciona este proceso paso por paso. Pero en esta reunión, que es meramente una reunión exploratoria, siempre vienen las 3 preguntas. ¿Cuál es el CAC de tu negocio? ¿Cuál es el Customer Acquisition Cost? ¿Cuál es el LTV, que es el Lifetime Value o el valor de vida del cliente? Y el Sales Cycle Length, que es cuánto dura tu embudo en convertir desde que el prospecto descubre su necesidad hasta que convierte en una venta real. Entonces miden cuánto duras en ese ciclo completo. Y luego, dependiendo de la madurez de los negocios y también de la industria, se incluyen otro tipo de métricas en esta reunión que es exploratoria, como ROAS, que es el Return Over Ad Spend, que es el retorno sobre el gasto en publicidad, ARPU, que es el Average Revenue Per User o Per Unit, entre otros. Pero esos son los principales. Y ahora sí, hablemos de cómo funciona usualmente este proceso. Cuando ya hay una conversación inicial, una conversación exploratoria de este petit comité, donde tenés 2, 3 personas de cada uno de los bandos, lo que sigue es de que después de esta información que se absorbe y que se comparte acerca de estas 3 preguntas y las otras métricas, lo que sigue es de que el comprador hace un non-binding offer, que es una oferta no vinculante. Y esto es una oferta de lo que cree el comprador que vale ese negocio a partir de la reunión que se tuvo y de las métricas que se compartieron. Todo esto está pasando todavía sin entrar en temas legales y todavía sin entrar en un proceso de due diligence que es mucho más profundo. Claramente en esta etapa ya hay NDAs o acuerdos de confidencialidad que se comparten, pero hasta este punto es simplemente una conversación exploratoria. Ahora, ¿qué es lo que busca la non-binding offer, la oferta no vinculante? Lo que busca es mostrar el interés que tiene el comprador y el vendedor pues va a entender si lo que oferta el comprador hace sentido con su expectativa. Si la oferta del comprador hace sentido con la expectativa del vendedor y solo entonces se procede a la siguiente etapa, que es el due diligence. ¿Y qué es este proceso? Bueno, básicamente el due diligence es una etapa y se los voy a hablar de manera práctica y sencilla. Sin duda alguna hay una forma muchísimo más técnica de explicar esto, pero voy a hacerlo práctico. Básicamente el due diligence es la etapa donde el comprador va a ir a hacer un análisis profundo del negocio. Ya se incluyen equipos legales, muchas veces incluyen firmas de consultoría que van a ir a auditar los procesos, que van a obtener los libros contables y muchísimas cosas más, temas legales de marca, de procesos de ventas, etc. Y el comprador va a buscar en ese proceso, a través de cada hallazgo, ver cómo puede traer el precio de la oferta no vinculante hacia la baja. Mientras que por otro lado está el vendedor, que el vendedor va a intentar llenar cualquier vacío que el due diligence encuentre en el proceso o va a intentar mejorar cualquier cosa que sea necesaria mejorar en el proceso con tal de defender el precio que acordó en la negociación del no binding
non-binding offer, porque solamente se pasa a esta etapa cuando el vendedor está interesado en el dinero que ofreció el comprador. Entonces el objetivo del vendedor es mantener y fijar esa oferta en ese número. Y todo este proceso del non-binding offer justamente es este juego donde a nivel de datos reales y datos duros y un proceso profundo, el comprador quiere traer el precio hacia la baja y el vendedor quiere mantener el precio en el acuerdo original. Ese tema es súper interesante y podríamos conversar muchísimo más de esto, pero en este episodio no voy a hablar específicamente de esto. Quiero ya llevarlos hacia donde va la conversación. Así que regresando al punto, según la firma Bain & Company, que es una firma especializada en merge and acquisitions, en fusiones y adquisiciones, confirma que hasta un 70% de las adquisiciones fallan en el primer año de transición porque el motor de ingresos y el modelo de generación de revenue del negocio que se compra no es sólido, sistemático, medible ni predecible. Por ende, dependía de circunstancias que no eran medibles y a la hora del proceso de transición y a la hora de separar fundadores y en algunos casos hasta altos directivos, pues la empresa no genera ni los resultados que generaba antes y menos los resultados los cuales se proyectaban a través de la adquisición que iba a tener. Y esto los compradores profesionales lo saben, digamos, estas compañías, esos fondos de inversión, los grandes conglomerados que contratan consultoras para que les ayuden en esos procesos, lo saben y por ende se toman con mucho cuidado y con mucha seriedad todo este proceso de investigar y de entender exactamente lo que tienen que medir. Así que tener un motor de ingresos sólido, correctamente instalado, documentado y escalable no es un nice to have, no es algo lindo de tener. Es realmente un pilar si lo que querés es que tu negocio realmente tenga un valor más allá de lo que vale para ti o a las personas que están directamente involucradas en el negocio. Muchos fundadores creen que en ese tipo de procesos los compradores están interesados o los inversionistas en su cartera, en sus activos físicos, en sus patentes. Pero la realidad es que la mayoría de compañías o grupos de inversión que están buscando comprar otras empresas están interesados en un motor de ingresos sostenible, medible, auditable y predecible que les permita comprar esa compañía bajo un modelo de compra autosostenible y que les garantice un flujo de caja en el corto plazo. De esta manera hacer una transición limpia donde la nueva empresa prácticamente paga su propia compra. Y una de las lecciones más grandes que he tenido participando de este tipo de procesos es que como empresario, alto directivo o como fundador de un negocio, no puedes crear algo que solamente sea valioso para ti o que sea valioso para un círculo muy pequeño dentro de tu propia empresa. Eso no es sabio, esto es egoísta, incluso hasta egocéntrico, porque los negocios no se miden ni se tienen que crecer a través de las emociones de los fundadores o de los directivos, ni depender tampoco de sus estados de ánimo. Un negocio se mide a través de resultados. Ya de por sí es bastante difícil crecer un negocio y el esfuerzo adicional que requiere crecer un negocio que no solamente sea valioso para ti como directivo, fundador y para tu círculo más inmediato, sino un negocio que sea valioso para terceros también. A nice business to sell is a nice business to run. Ese esfuerzo adicional es prácticamente nulo en comparación con los beneficios que vas a obtener como empresario, directivo, etcétera, a raíz de crear esos sistemas y esas métricas específicas que hacen que tu negocio sea atractivo para terceros también. Y vamos a ver, no quiero que se malinterprete. Si al final tu negocio hoy en esta etapa en la que estás no cumple ni con esas métricas, ni está enfocado en ese tipo de métricas, bueno, no pasa nada. Es un buen momento siempre para comenzar a hacerlo. Y entiendo perfectamente que, aunque sea solo valioso para ti, ya es un gran logro, sin duda alguna. Porque estoy seguro de que tu negocio, como directivo o como dueño de negocio, tu empresa no solamente es valiosa para ti por lo que estás haciendo, sino por el impacto que está generando posiblemente en la sociedad y también en las personas que son parte de manera directa o indirecta de tu empresa. Y eso no es algo que hay que dar por sentado, realmente es algo que requiere mucho esfuerzo y es algo que es digno de admirar y de respetar. Pero es posible que si ya hiciste ese esfuerzo sobrehumano para crear un negocio, para ser directivo de una empresa, estoy seguro que tienes una visión mucho más profunda y lo que estás buscando es llevar a ese negocio a un nivel superior. Y el inicio de esto es crear un negocio que no sea valioso solo para ti, sino que sea un negocio bueno para vender y de esta manera sea un negocio bueno para gestionar. Y lo más importante, que cuando inicias este camino, haces un negocio que está listo para escalar. ¿Y por qué eso es importante? Porque si no escalas tu negocio, si tu negocio no está listo para escalar, el axioma es que tienes un negocio que sí o sí simplemente es más caro de operar cada año. Así que si lo que querés es empezar a caminar ese camino, es muy simple. Tienes que crear un motor de ingresos medible, pronosticable y escalable. Eso es todo. Un revenue engine que realmente funciona
es capaz de atraer demanda fresca y nueva cada mes, nutrir y educar prospectos de manera automatizada, entregar a tu equipo comercial oportunidades que ya están listas para cerrar, documentar los procesos y resultados en cada etapa bit by bit. Estamos hablando de control granular y total de todo el embudo de ventas. Esto con todas las métricas que hemos hablado. El CAC, el ROAS, Sales Cycle Length, ARPU, Churn, todo bit by bit. Y finalmente hacer que toda tu estrategia de go-to-market sea aún más rentable y que siga siendo más rentable de manera sistemática mes tras mes. Y quiero dejar algo realmente claro. Toda esa conversación no es solo si querés vender tu negocio en el corto, mediano o largo plazo. No, es para por fin poder correr un negocio con libertad. Por fin poder correr un negocio a través de las principales métricas que miden el éxito real de crecimiento de tu negocio. ¿Qué mejor parámetro podrías utilizar que las métricas y los parámetros que utilizan las grandes firmas consultoras, los grandes consorcios corporativos que andan buscando otras compañías para comprar? Ya hicieron la tarea por nosotros. No hay que inventar el agua tibia. Y una vez más, como dice el eslogan de negocios en Estados Unidos, a nice business to sell is a nice business to run. Porque si en contraste a esto lo que tenés es a tu equipo comercial que tiene que hacer todos los meses la danza de la lluvia a ver si cierra el mes. Si parece que los últimos 5 días del mes parece que están en la Teletón, todos los meses lo mismo, pues te cuento que tu problema es mucho más grande que tener un negocio que no está listo para vender. El problema es que tenés un negocio que es realmente agotador de manejar. Estás todos los meses tirando de la tomba a la lotería a ver si vas a cerrar un buen mes o no. Y yo no sé, todos somos diferentes, pero yo dudo que esta adrenalina sea algo que realmente te haga feliz. Y te lo digo con criterio porque usualmente nuestros clientes nos buscan específicamente para dejar de vivir esa adrenalina. Porque al final del día, más allá si planeas en algún momento vender tu negocio, el enfoque tiene que ser tener un negocio que esté listo para escalar y escalar ese negocio, porque si tu negocio no está listo para escalar, realmente lo que tienes es un negocio de que sí o sí solamente es más caro de operar